las personas están tendiendo a huir porque se percatan, en primer lugar, de que está a punto de caer la ley de ajuste cubano, y en segundo lugar porque hay síntomas inequívocos de que puede haber una explosión social de un momento a otro y un alto derramamiento de sangre. Y ellos quieren no estar presentes. Esto es lo que está motivando a que los cubanos partan de manera masiva. Se está produciendo un Mariel silencioso hacia las costas de Estados Unidos de América. Ahora, Guillermo, esta situación que evidentemente pues hasta ahora se está proyectando hacia afuera de Cuba, tiene también unas implicaciones dentro de Cuba. Estamos hablando de un marco de que se avecina este mini periodo especial del cual se está hablando. Vemos que están surgiendo una serie de procesos de deportaciones de cubanos de Ecuador, que por cierto, por primera vez el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una nota sobre esto. Cubanos deportados también desde Colombia. ¿Hasta qué punto este reciclaje de personas que salen de Cuba, como quiera que sea, ven otra realidad, regresan, está frustrado? Esto no puede representar en cierto sentido pues una bomba de tiempo para el régimen castrista. Sí, o sea, los cubanos que están acercándose a las costas y a las tierras de Estados Unidos, en las fronteras terrestres, hay varias rutas. Una incluso es a través de Rusia, atravesando el estrecho de Bering y entrando por Alaska. Es importante que se sepa que todos estos cubanos y cubanas están vendiendo sus casas, regresan sin nada y regresan con un nivel de frustración que están dispuestos a hacer cualquier cosa. A esto debemos agregarle que hay 44.000 cubanos con orden de deportación hacia Cuba y que están haciendo un barrio en La Habana que le dicen el barrio por la espuma, porque está hecho con materiales venezolanos de petróleo para recibirlos ahí porque no sean... Y entonces todo aquí es importante que Deus. Guillermo, recientemente la subdirectora del diario Gramma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, alertó de que la generación cubana había cambiado, que actualmente pues había una generación que no estaría dispuesta a sufrir las mismas consecuencias y penurias de la crisis de los 90, el periodo especial producto de la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista. Bueno, pues el pasado viernes el propio general de ejército, el gobernante cubano Raúl Castro, alertó ante el Parlamento cubano la situación de liquidez del país, la escasez de combustible. Ya se han instaurado medidas de ahorro a lo largo y ancho del país. ¿Cómo ves tú esta situación en el contexto actual? ¿Qué es diferente? ¿Qué matiz hay diferente en esta crisis, en este mini periodo especial con respecto al anterior de los años 90? Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante es que hay un contexto histórico muy, dirían, diferente en el sentido de que ya no se cree en la revolución. No creen en la revolución ni los propios revolucionarios. Estamos hablando, no creen en la revolución ni los propios militares. También hay mucho más grupos opositores a través de todo el país. En aquel momento, diríamos en el 94, por ejemplo, que fue cuando hubo la explosión, estaba concentrado fundamentalmente en la capital. Y hay muchos cubanos que viven en Cuba, que han vivido en el exterior y han tenido tiempo de comparar cuando han ido a las distintas misiones en África, Asia, América Latina, y toda esta gente han comenzado a entregarle el carnet del Partido Comunista de Cuba, que es una posición política. El hecho de que el Partido Comunista de Cuba haya tenido que decir que no le da la baja a nadie, a no ser que tenga un certificado médico psiquiátrico,
y ellos no se lo aceptan y la gente entonces no pagan. Esto nos da la medida de que el partido se está quedando sin militantes. Los de la Unión de Jóvenes Comunistas no quieren asumir eso. Entonces, todo eso está ocurriendo en un lugar donde ellos se percatan por los audiovisuales, por una gente como ustedes mismos, que lo mismo mandan por radio, que mandan por video, que mandan por informática, de manera digital. Todo eso ha hecho que el gobierno cubano sabe que el pueblo conoce de los abusos, de cómo se vive en los lugares, de cuáles son sus derechos, aunque tenga miedo, ya ha perdido el terror. Y cuando se comienza a perder el miedo, se comienza a protestar, primero de manera social y después de manera política. Y ellos saben que eso viene. Y están aferrados a mantenerse en el poder. Por eso es mi opinión de que si no van a una negociación va a haber una explosión social. Bueno, yo antes de hacer mi pregunta me gustaría acotar que dadas las condiciones actuales en Cuba, yo creo que para pertenecer al Partido Comunista hay que tener un certificado de psiquiatría, no para salir, sino para estar dentro del Partido Comunista. Y permanecer. Y permanecer dentro de él. Pero bueno, no, mi pregunta va relacionada con lo último que tú mencionabas, Guillermo. Ha aumentado el nivel de protestas, sobre todo las protestas espontáneas. Se ven algunos sectores como los cuentapropistas, se ven cada vez más áreas de conflicto con el régimen. ¿Hasta qué punto la oposición interna necesita, de alguna manera, conectar con esas áreas de conflicto cívico no violento que ya existen con el gobierno, incidir de alguna manera, incluso en algunos casos, pues hasta trabajar en colaboración con estas personas? Creo que eso es lo que nos llevaría a tener masa social, lo que nos llevaría a tener una masa crítica que sea imposible de arrestar, de golpear y de encarcelar. Creo que el momento de la oposición, esta crisis que hay y la que se avecina, que va a ser peor, debe ser aprovechada para la oposición no violenta, para ser vistos por la ciudadanía cubana como lo que reclaman, lo que ellos necesitan. Estamos hablando de que es posible que hacer campañas para que le bajen los impuestos a los cuentapropistas. Ellos le dicen cuentapropistas, a mí me gusta decirle pequeños empresarios, para que quiten el servicio militar obligatorio, para que haya menores precios en los alimentos. Todo eso es una manera de buscar base social. Creo que lejos, aunque respetamos lo que haga cualquier hermano, pero lejos, el Foro Antitotalitario Unido, lejos de gritar abajo Fidel, que está muy bien gritado, por cierto, nosotros preferimos gritar esas cosas que nos conecten con el pueblo para buscar base social. Fariñas, mañana se cumple un nuevo aniversario, yo diría, de uno de los crímenes más monstruosos que ha hecho el castrismo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Más de 20 niños menores de edad, casi 40 personas fallecidas en total, un crimen que aún no ha recibido justicia. Sus culpables no han sido llevados a los tribunales cubanos. ¿La sociedad civil, FANT u otras organizaciones tienen planeado alguna actividad en el día de mañana en este nuevo aniversario de ese crimen? Guillermo, antes que contestara, me gustaría anunciar para beneficio de nuestra audiencia que en estos mismos momentos estamos saliendo en Facebook Live. Lo mismo en la página de martinoticias.com que en la página de Facebook de Cuba al Día. Así que nos pueden encontrar en Facebook en Cuba al Día y también nos pueden encontrar en www.martinoticias.com Facebook Live. Adelante, Guillermo. Bueno, creo que es importante que se sepa que hay impunidad. Hay impunidad con respecto a este y muchos crímenes que ha cometido el gobierno castrista. Y es esencial que esta impunidad deje de existir. Porque esa impunidad se está proyectando ahora precisamente en las golpizas que están recibiendo nuestros hermanos
en las calles de Cuba, desde Oriente hasta Occidente. Y pienso que el hecho de que el gobierno cubano no quiera ni hablar ya de lo que ocurrió en la bahía de La Habana, cuando asesinaron a personas que lo único que querían era vivir en libertad y tener libertades económicas para poder tener prosperidad para ellos y para su familia, es miedo. El hecho de que no traten de hablar de eso. Antes lo trataban de justificar. Hasta hace 7 años lo han tratado de justificar. Ahora lo tratan de olvidar, de enterrar, de echarle tierra. Pienso que desgraciadamente muchos de los cubanos ya ni se acuerdan de eso. Nosotros como Foro Antitotalitario Unido vamos a ir a llevar una flor a los diferentes cementerios de las 11 provincias donde tenemos delegaciones. Y por supuesto el gobierno cubano va a tratar de arrestarnos, pero como yo digo, y dice la teoría de la lucha no violenta, si nos dejan llegar es una victoria y si nos arrestan también es una victoria. Esto lo van a hacer mañana. Mañana. Guillermo, una pregunta que hicimos también, tuvimos en el día de ayer aquí al secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y le preguntamos directamente, parecen haber 2 tesis en Cuba sobre el cambio, una que apuesta por el cambio dentro del régimen, que viene a partir del régimen, que las reformas económicas conducen a cambios políticos, etcétera, otra que viene a partir del pueblo, el cambio que se trabaja con la población, organización, lucha estratégica no violenta. Entre estas 2 tesis, ¿cuál sería la más apropiada dentro del escenario que estamos viendo en Cuba, tanto en el plano económico como político-social? ¿Una de ellas, una combinación de ellas o las 2 a la misma vez? Creo que lo más importante es tener base social. Cuando nosotros como opositores seamos capaces de poner 100.000, 150.000, 200.000 personas pidiendo lo mismo a la misma hora, aunque sea en lugares distintos, no hay capacidad de arresto, ni de encarcelamiento, ni de represión. A partir de ahí vamos a comenzar a derrumbar al régimen. Nosotros ahora como opositores somos simbólicos, porque no tenemos esa base social que es la asignatura pendiente. ¿Y qué falta para lograr eso si estamos ante las diferencias sociales más profundas que ha habido en Cuba en los últimos 59 años? ¿Por qué no se logra llegar a esa base social? No se logra llegar a esa base social fundamentalmente porque, como decía Omar, hay personas que tienen una visión distinta. El gobierno cubano, si miramos la historia, no va a dar nada que no se le arranque. Y para arrancárselo tenemos que tener gente detrás. Cuando tengamos gente, ellos van a sentarse a negociar. Mientras no tengamos gente, no van a sentarse a negociar. O sea, la Unión Patriótica de Cuba, y me tomo la atribución de hablar por su secretario general, mi hermano José Daniel Ferrer, y Fantu, estamos aquí en Miami porque a mí no me dejan ir a Santiago de Cuba, a él no lo dejan ir a Santa Clara, para ponernos de acuerdo con respecto a qué vamos a hacer en esta crisis que se nos viene encima. Y nosotros como organizaciones, como las 2 organizaciones más grandes que existen en Cuba, desde el punto de vista político, estamos en función de arrancarle al gobierno de manera no violenta lo que necesitamos para nuestro país, que es libertad y que se cumplan todos los derechos humanos. Guillermo, hay una tesis, una pregunta que, no una pregunta, diríamos una afirmación, un sofisma, esto puede tener muchas calificaciones, que pesa sobre la realidad cubana, y es que mucha gente afirma erróneamente, digo yo, que los cubanos no pueden hacer esto. Hay gente que cree que esto no es posible, la gente arguye estereotipos culturales, estereotipos históricos, diciendo que los cubanos no pueden ganarse sus derechos por sí mismos, que tienen que esperar que alguien los conceda. Tu respuesta a esto, ¿pueden o no pueden los cubanos articular un movimiento cívico
capaz de alcanzar sus demandas. Bueno, yo te diría que en el blog de nuestra organización, el Foro Antitotalitario Unido, el blog Producciones NACAN, está el séptimo objetivo del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que es encabezado por Alejandro Castro Espín, coronel del Ministerio del Interior, en que fue coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias antes de 1990, donde dice que es fundamental desde el punto de vista estratégico el desaliento y inculcarle a todas las fuerzas prodemocráticas que no pueden hacer el cambio por ellas mismas, sino que tienen que subordinarse al gobierno. Fariñas, ¿cómo se está escuchando Radio Martí en este momento? Y una pregunta un poco más amplia. En el contexto actual de lo que está ocurriendo en Cuba, ¿cuál es el papel, cuán importante tú crees que es la Oficina de Transmisiones a Cuba y todas sus plataformas, radio, televisión, la página de internet? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, Radio Martí se está escuchando bien. Lo que hay que separarse de los comités militares municipales y provinciales, que es donde está un grupo de antenas que interfieren, pero mientras no te acerques ahí, a unos 1.600 metros, en todos los otros lugares se oye, en los municipios y en las grandes ciudades, como es el caso de Santa Clara, hay 4 lugares, pero se oye. Nosotros discutimos con el presidente Barack Obama este tema cuando estuvo ahora en Cuba, y fuimos invitados por él a una reunión, y él planteó que ni la base naval de Guantánamo ni las oficinas de transmisiones a Cuba estaban en la agenda de negociación con el gobierno cubano. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos cumpla con su palabra, y también es esencial que se sepa que la Unión Soviética, Europa del Este, muchos países de Asia se liberaron por Radio Europa Libre, por Radio Asia Libre y por emisoras que están haciendo la misma función que está haciendo Radio Martí. Pienso que es hacerle el juego al gobierno totalitario castrista, tratar de eliminar este tipo de transmisión, porque información es poder. Tengo que darle una oportunidad a un oyente que nos escribió aquí en Facebook, está haciendo una pregunta. Carlos Hernández Recio pregunta: ¿qué están haciendo para conectar con el pueblo? La gente está apática. No hay conocimiento en la población sobre las organizaciones opositoras. La que más se conoce es la UNPACU. Guillermo, ¿qué respondes a esto? Bueno, yo quisiera que Carlos Recio fuera a Santa Clara, y que vamos a salir por Santa Clara para que él me diga si la gente conoce o no conoce al FANTU. Ahora, la otra pregunta es: ¿qué están haciendo para conectar con la población? Nosotros estamos ahora concentrados en hacer proyectos sociales que tienen un carácter comunitario, pueden tener un carácter regional o pueden tener un carácter nacional. En el caso de los de carácter nacional, estamos en función con Partido por la Democracia Pedro Luis Ortel y con Unión Patriótica de Cuba y el FANTU. Todas las otras personas y grupos que crean que pueden hacer acciones cívicas no violentas en las calles van a ser recibidos con los brazos abiertos. Y tenemos, por ejemplo, proyectos que hacemos protestas en los mercados agropecuarios, que se llama Más comida con menos dinero. Tenemos otro proyecto que se llama No al Verde Olivo, que es para que los jóvenes no sean llevados obligatoriamente al servicio militar. Tenemos otro que se llama Urna Transparente, que es las 5 condiciones que aceptamos para que haya una nueva ley electoral. Creo que lo fundamental es ser la voz del pueblo, para que el pueblo nos vea como sus voceros. A partir de que el pueblo nos vea como sus voceros, entonces nosotros comenzamos a ganar esta pelea.
Gracias, Fariña, y bienvenido nuevamente aquí a nuestro programa Cuba al Día y específicamente la visita que realizas aquí a la oficina de transmisiones a Cuba. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, cargado aquí al estudio hoy. Omar, tenemos a Carlito Ojeda del Departamento de Redes aquí también, nuestro técnico Juanito Pendaz, nuestras dos productoras, Ofelito Oviedo y también Patricia Martínez. Las gracias a todos ustedes. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, como siempre, a las 3. Cuba al Día aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con nuestro colega, el camagüeyano Ramón Morel de Oro y su boletín de noticias. Luego él mismo continúa en sintonía con la programación. Hasta mañana.